Hola amigos, buenas noches. Damos comienzo al primer programa de Crónicas de Chimenea. En él, el mundo de lo arcano, de lo insólito, de lo enigmático, del misterio, en definitiva, serán los ejes que vertebren toda esta temática. Saldrá a relucir, como no, ese duende que sin duda alguna nos tendrá completamente absorto ante el ordenador para descubrir esas crónicas, esas historias documentadas donde a veces serán ovnis, a veces la Inquisición, brujas, pues nos atraerán de tal forma que estaremos con ojos como plato pendiente de ese misterio. El tema de hoy será el mundo de los pactos con el demonio. Por lo tanto, os invito a que paséis dentro del hogar para que os sentéis conmigo junto a la chimenea y ahí iremos contando historias de personas de España que pactaron con el príncipe de las tinieblas, pero no solamente gente del mundo civil, también personas de iglesia. Hablo de conventos como en Canarias o en Extremadura, donde dos monjas fueron condenadas por el Santo Oficio precisamente por eso, por pactar con el príncipe de las tinieblas, con el mismísimo diablo. Comenzamos los pactos con el demonio con la historia de Ventura Rodríguez, un torero español natural de Segovia que se caracterizó precisamente en firmar una nómina, una cédula con su propia sangre, entregando su alma al príncipe del Averno. En ella le indicaba que si le enseñaba a capotear bien, a banderillear como mandan los cánones toreros del momento y a poder saltar los toros sin ningún tipo de problemas, que él haría todo lo que estuviese en su mano con tal de aliviar esas necesidades que a veces el diablo no tenía del humano, de que se le acercase y le venerase. Desde luego, Ventura Rodríguez va a poner en marcha esa veneración siempre y cuando también el príncipe de las tinieblas le ayudase precisamente a tener una cierta relación con la gente de alta alcurnia, grandes de España, que su lenguaje fuese favorecido y pudiese explicarse perfectamente con estas personas y también, como no, que pudiese torear sin ningún tipo de problemas, es decir, que el toro no le cogiese y que siempre triunfase en la plaza. Lo cierto es que esa creencia así la mantuvo Ventura Rodríguez, pero un día, jugando con sus amigos, él llevaba precisamente el pacto al lado del corazón pegado, se le va a caer jugando precisamente con los más cercanos en su propia calle, y uno de ellos se va a dar cuenta de que lo que ha perdido es el pacto con el demonio. Rápidamente se van a acercar a leerlo y ven que Ventura Rodríguez, como hemos dicho, entrega su alma a Satanás. Rápidamente le dicen que eso es algo inmoral y que eso no puede ser y que es digno de ser denunciado a la Inquisición. Los amigos van a ser los primeros que van a dejar de ser amigos, se van a acercar hasta la casa del sacerdote y le van a contar con pacto en mano qué es lo que estaba haciendo Ventura Rodríguez, este torero de Segovia. El sacerdote rápidamente va a escribir, en este caso, a la Inquisición y la Inquisición va a poner toda su maquinaria al servicio del sacerdote para que este, Ventura Rodríguez, sea detenido y encarcelado. Una vez puesto en dichas cárceles, Ventura Rodríguez va a tener que decir si realmente había pactado con el demonio y si aquella letra que se veía firmada, ¿no?, con su propia sangre y todo lo que contenía dicho pacto era su propia letra. Él va a decir que sí y que lo hizo a sabiendas de que realmente el diablo pues no existía como tal y que era una especie de juego particular que él desarrollaba. Pero lo cierto es que al final sí va a decir que en efecto renegó de Dios, renegó de la mismísima Virgen y que entregó su alma al diablo con esos fines que ya hemos indicado. Sin duda alguna, el pacto de Ventura Rodríguez es un pacto, como podéis haber visto, original, muy poco visto prácticamente en casi ningún lado,
está sacado lógicamente de los archivos españoles, y eso nos demuestra que personas que podían tener una cierta influencia dentro de la sociedad, como puede ser un torero, pues incluso a veces dejaba esos menesteres que suelen caracterizar, ¿no?, a las personas que se dedican al mundo de la tauromaquia, de visitar las ermitas, que es algo muy propicio, ¿no?, dentro de este mundo, el llevar estampitas de la Virgen o de santos, bueno, pues pegada a lo que es el capote. No, eso no le interesaba a Ventura Rodríguez. Ventura Rodríguez quería que su pacto fuese realmente eso, ¿no?, una nómina fiel al diablo, y lo demostró precisamente entregando su vida, no por entero porque fue cazado antes, pero sí unos meses de su vida a adorar y venerar al príncipe de las tinieblas. Pero no fue el único caso. Dejamos a Ventura Rodríguez y nos centramos en el convento de Belvis de Monroy, en Cáceres. Ahí una monja de 24 años, natural de Serradilla, también de Cáceres, se caracterizó precisamente también por pactar con el demonio. Pero esta monja en su celda se va a hacer precisamente una herida en la mano, y con la sangre que le brota de la misma va a firmar esa cédula, esa nómina, donde al igual que la anterior, es decir, al igual que Ventura Rodríguez, va a entregar su cuerpo por entero a venerar y a ensalzar la figura del demonio. Por supuesto, va a dejar en el retrete, y nunca mejor dicho, a Cristo, ya que cuando le tocaba, por ejemplo, ir a comulgar, la hostia consagrada no la tomaba, sino que la recogía en su mano, y cuando las demás hermanas del convento se habían marchado a sus celdas, ella picaba con un alfiler la hostia consagrada y la lanzaba al albañal, es decir, al retrete de las monjas de Belvis de Monroy, de ese convento franciscano. Sor María del Cristo se va sobre todo a dar cuenta de que le está funcionando bien el pacto con el demonio, y sobre todo lo que más va a poner en práctica es la fornicación, es decir, todo aquello que de alguna forma iba en contra del cristianismo. Se va a caracterizar por tener contactos sexuales con montones de personas, frailes sobre todo, que venían al convento a confesar a las hermanas, y de esas relaciones van a nacer varios niños, entre ellos 4 en concreto que la propia Sor María del Cristo, y en complicidad de la prelada del convento, los va a ahogar, los va a lanzar a un pozo que está a las afueras del cenobio, y ahí los va a asesinar, los va a ahogar, y como tal la revolución se va a crear dentro del convento. Por lo tanto, de nuevo la Inquisición va a tener que actuar contra este convento y sobre todo contra este personaje, Sor María del Cristo. Pero claro, había que salvaguardar la honra del hábito, por lo tanto la Inquisición no podía hacer un escarnio de dicha Sor María del Cristo fuera del convento, sino que bueno, pues lo que va a decidir es que le dé un escarmiento las propias hermanas en su celda, y ahí bueno, pues la van a azotar entre todas las monjas, cada una con una vara en la mano, y le van a dar determinados azotes hasta que la última monja da los últimos. Ahí digamos que termina ese castigo, que fue lo único que se le impuso a Sor María del Cristo, sobre todo porque dice el documento que era una joven de buena familia, y ya no solamente había que salvaguardar la honra del hábito de los franciscanos, en este caso de las franciscanas, sino también el apellido de Sor María del Cristo. Como veis, la Inquisición también se adentraba dentro de los conventos precisamente para sacar a la luz todo este tipo de hechos. Fijaos, tenemos otro caso muy particular donde también el Santo Oficio tuvo que adentrarse dentro del cenobio para, de alguna forma, desmembrar lo que estaba ocurriendo en un convento de Canarias, en este caso en Las Palmas de Gran Canaria. Otra monja franciscana llamada Sor Juana de San Bernardo también va a pactar con el demonio, sobre todo porque la obligaron a meterse monja con 13 años, ella no quería ir al convento, pero sus parientes dijeron que sí, y como tal tenía que apechugar con esa realidad. Eso la llevó a que desde el primer momento en que pisa
el suelo de dicho convento, va a renegar de Dios y de la Virgen y va a pactar con Satanás. A partir de ahí, un caso muy parecido al de Sor María del Cristo, Sor Juana de San Bernardo, ella misma cuenta ante la Inquisición que está teniendo relaciones sexuales con muchísimos frailes, incluso con obispos, y que a veces los trabajadores que venían a hacer obras a dicho convento también pasaban por la celda de esta religiosa. Sin duda alguna, una monja que llegó incluso a alarmar a todo el convento, porque en sus declaraciones decía que incluso practicaba la zoofilia dentro del cenobio. Ese pacto con el demonio la llevaba precisamente a erigirse, ¿no?, como una auténtica aliada, ¿no?, de Belcebú, y qué mejor manera de mostrarlo y demostrarlo que llevar a cabo este tipo de misiones. Por supuesto, la comulgación, es decir, el tomar la hostia consagrada, lo hacía como la anterior monja, pero nunca se la tomaba, es decir, la escupía o la tiraba a los albañales de dicho convento. La Inquisición tuvo que actuar también contra Sor Juana de San Bernardo, pero al igual que con Sor María del Cristo, había que salvaguardar esa honra del convento y bueno, pues no iba a salir de las cuatro paredes, y la Inquisición lo metía, toda esa documentación la metía dentro de lo que es, bueno, pues ese secretismo inquisitorial que tanto caracterizó a, bueno, pues todos ese tipo de procesos, ¿no?, donde un hombre o una mujer de iglesia había cometido algún delito, como podía ser precisamente este, ¿no?, el pactar con el demonio. Estáis viendo además, ¿no?, esa documentación donde el pacto es más que evidente, y estas crónicas de Chimenea nos pone sobre todo, ¿no?, en la línea de que hay mucha historia por contar que está pidiendo abrirse paso en este programa, y que nosotros tenemos que saber encauzarla para que llegue a todos ustedes. Y qué mejor que hacerlo aquí, ¿no?, al lado, al calor del fuego, para contar estas noticias que fueron sin duda alguna espectaculares en su momento, en el entorno en que sucedieron, pero que hoy en día, cuando las escuchamos, quizás haya quien se pueda rasgar las vestiduras ante lo que estamos contando, pero es algo evidente, es decir, los documentos están ahí, es historia, y la historia es cultura, y como tal hay que contarla. Y esta es la misión de Crónicas de Chimenea, lanzar este tipo de historias documentadas, porque no deja de ser eso, cultura, y eso es lo que tenemos que perseguir, el misterio junto a la cultura, porque la cultura y el misterio son dos elementos que, una vez que se digiere y se digiere bien, bueno, pues uno, digamos que tiene unos conocimientos que le van a servir para poder desarrollar precisamente todo este tipo de programas como el que estamos haciendo y en el que hoy hemos iniciado, como es Crónicas de Chimenea. Creo que es más que suficiente por hoy este pequeño aperitivo que os hemos dejado, y bueno, pues os esperamos en el próximo programa para abordar un tema interesante como puede ser este, o quizás mucho más. Así que os espero próximamente para que juntos nos contemos este tipo de crónicas, este tipo de noticias que sin duda alguna nos ayudará a entender mucho mejor el mundo del misterio documentado.